quiero empezar diciéndoles que les amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón y estamos en nuestra serie La Familia, desafíos, deberes y principios. Una familia conforme al corazón de Dios es un desafío. Hoy en día, cada día es más difícil ser una familia conforme al corazón de Dios, porque conlleva deberes y principios que cada día es más difícil irlos cumpliendo. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante que le pusimos como título equilibrio. Y vamos a hablar del equilibrio entre las demandas de la vida y mi responsabilidad con Dios. ¿Cómo están en esta área? ¿Sienten que su vida está equilibrada en el aspecto mis responsabilidades con Dios y mis demandas de la vida? ¿Llevo una vida equilibrada o un poco desequilibrada? ¿Cuál será el equilibrio correcto para llevar una vida primeramente personal y después como familia de acuerdo al corazón de Dios? ¿Cuál será el equilibrio perfecto que podríamos tener? Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Y si hablamos del equilibrio, hay ya muchas corrientes, tendencias. Están los influencers, está el humanismo, están diferentes religiones, están diferentes movimientos, los cuales nos dicen cómo llevar un equilibrio. Y a lo mejor tú escuchas algunas personas, por ejemplo, si vamos con una persona, un entrenador, ¿qué te va a decir que es lo más importante? El ejercicio, que tienes que pasar tantas horas haciendo ejercicio al día. Si vas con un maestro, ¿qué es lo más importante? Estudiar. Y dentro de los maestros en tu escuela probablemente te va a decir que cuál es la materia más importante. Y que nos decían todos, ¿no? ¿Cuál era la materia más importante? La mía, ¿verdad? Y entonces tenías que dedicarle más tiempo a esa materia, o tienes que dedicarle más tiempo a esa materia porque es la más importante. Si vamos con una persona, un nutriólogo, ¿qué nos va a decir que es lo más importante? La alimentación. Si vamos con un doctor, nos vas a decir que la salud. Y así vamos a ir encontrando diferentes personas que te van a decir cuál es el equilibrio correcto de tu vida. Si vas con tu jefe, ¿qué te va a decir que es lo más importante? El trabajo, ¿verdad? Y que te pongas la playera y que estés ahí todas las horas posibles. Pero el problema está en que todos estos consejos que nos dan diferentes personas, diferentes movimientos, todos son con una mentalidad del mundo. Entonces nunca vamos a poder encontrar el equilibrio correcto cuando nos acercamos a estas personas. No te digo que esté mal lo que ellos te estén diciendo, porque es verdad que cada una de las personas tiene su punto de vista y a su punto de vista es importante lo que te están diciendo. ¿Será importante alimentarnos bien? Sí. ¿Será importante hacer ejercicio? Sí. ¿Será importante estudiar? Sí. ¿Será importante pasar tiempo con la familia? Sí. ¿Será importante pasar tiempo con Dios? Sí. Y cada uno de estos puntos de vista es una respuesta correcta. Todo esto es importante. Pero entonces, ¿en dónde encontramos el equilibrio? Tenemos 24 horas al día. ¿Alguien tiene 25 horas al día? ¿28? Todos tenemos 24 horas al día. Y cada uno de nosotros lo ocupa de forma diferente. Platicando con algunas personas, les preguntaba sus horas de sueño, que para mí es algo importante también. Si nosotros no dormimos ciertas horas mínimas, nuestro día no va a rendir como debería de rendir si dormimos las horas correctas. ¿Has dormido 2, 3 horas en un día? ¿Cómo estás todo el día? Cansado. Pero ¿qué pasa si duermes 12 horas? ¿Cómo despiertas? Cansado. ¿Quieres seguir durmiendo? Entonces, hacer poco
está desequilibrado. Hacer mucho también está desequilibrado. Entonces, desde ahí partimos. 24 horas. ¿Cuántas horas dormimos? 4, 5, 8, 10. ¿Cuántas horas duermes? Entonces, te quedan aproximadamente 14, 16 horas. Y luego en el transporte, y en el trabajo, y en la escuela, más las horas de comida, cada uno va poniendo sus horarios. ¿Cuál será el horario ideal? Y alguno dirá, el mío. Todos deben de seguir mi ejemplo. ¿Alguno de ustedes se atrevería a ponerse de ejemplo para decir que su vida es equilibrada el día a día? ¿Algún valiente que diga, sí, todos sigan mi ejemplo? Yo creo que ninguno podríamos llegar a ponernos de ejemplo, y la mayoría, si alguno levantara la mano, diríamos, no, eso no es correcto. Yo creo que lo correcto sería esto, o esto, o esto. Y así podríamos pasarnos debatiendo toda la vida cuál es el equilibrio correcto. Pero mientras no renovemos nuestra mente y nuestra forma de pensar, nunca vamos a encontrar el equilibrio correcto para nuestras vidas, porque tenemos una forma de pensar conforme al mundo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra mente empieza a cambiar, Cristo empieza a morar en nosotros, pero traemos una mentalidad trabajada por el mundo por años. ¿A los cuántos años conociste de Dios? Y algunos jóvenes me dirán, yo desde pequeño. Bueno, pero realmente, ¿cuándo tuviste un encuentro con Dios y cuándo lo empezaste a tomar en cuenta? Es una pregunta diferente, porque pudiste haber conocido de Dios al año, a los 5, a los 6, y decir, realmente tuve un encuentro con Dios y mi vida se la entregué a los 10, a los 12, a los 15, o tal vez todavía no se la entregas. ¿Pero a qué edad lo conociste? Si fueron a los 15, a los 20 años, significa que por 15, 20 años el mundo estuvo trabajando en tu mente y tu forma de pensar es como el mundo te lo hizo ver. Entonces tenemos que aprender a renovar nuestra mente para poder encontrar el equilibrio correcto en nuestras vidas. Ahora, con todo esto que te acabo de decir, Dios no nos dice en su palabra ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo debes de manejarte en el día a día? Nunca vamos a encontrar ahí en Proverbios, por ejemplo, que es un libro de sabiduría, y entonces te levantarás a las 6 de la mañana y vas a desayunar, y vas a orar, y vas a ir a trabajar, y vas a regresar a las 4 de la tarde para hacer esto. ¿Han encontrado algo así en la Biblia? No, ¿verdad? La Biblia no nos dice cómo manejar nuestro tiempo hora por hora, día por día. Eso no nos lo dice la Biblia y no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar nosotros el equilibrio correcto? Bueno, lo primero es lo que les digo, renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo nos está diciendo algo bien importante. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjate en la primera frase, no se conformen a este mundo. Y es algo en que a veces caemos, nos conformamos a lo que el mundo nos da. El mundo te dice, para que estés bien, para alcanzar cierto estatus, para alcanzar el éxito, para sentirte pleno, tienes que alcanzar esto. Tienes que acabar tu escuela, tienes que salir con este promedio, tienes que estar en estas empresas trabajando, tiene tu negocio que estar con este nivel. Tienes que comprarte esto, esta ropa, este auto, esta bicicleta, esta moto. Tienes que alcanzar ciertas cosas para que alcances la plenitud. Tener un perro, una casa. Hay una película, yo sé que ustedes no ven películas, pero hay una película un poco antigua que se trata de un adulto, una persona ya adulta, no se ha casado, que de pronto por
cosas del destino, un día despierta y se encuentra su versión pequeña del mismo. Y le pregunta por su perro, ¿dónde está nuestro perro? Y él dice, no tenemos perro. Bueno, ¿y nuestros hijos, mi esposa? No tengo esposa, no tengo hijos. Y la película te hace reflexionar acerca de cuál es lo ideal. Tener tu esposa, tus hijos, un perro, una casa, un auto, un buen trabajo, con eso alcanzarás plenitud. Y te quedas viendo la película y dices, qué padre mensaje, pero ya que lo piensas y vas a este versículo que dice, no te conformes a este mundo, es verdad. ¿Cuántos no hemos alcanzado ciertas metas y creemos que ya vamos a estar en plenitud, pero al llegar ahí te das cuenta que no hay plenitud, que quieres más, que todavía hay más por alcanzar? Y a eso se dedica el mundo, a irte poniendo nuevas cosas que cuando tú llegas te das cuenta que no es suficiente. Por eso el mundo te dice, no te conformes con lo que el mundo te dice, porque es muy poco. El mundo no alcanza a ver lo que Dios alcanza a mirar. El mundo no puede poner una meta más allá de cosas superficiales, de cosas terrenales y cosas que llegan a su fin. Pero Dios tiene planes aún más grandes, porque Él piensa en eternidad. Él es el creador, el que todo lo sabe. Entonces sus planes no se comparan con cualquier persona que diga, tengo el mejor plan del mundo, porque nuestros planes son limitados. Pero en Dios son ilimitados. Por eso Dios te dice, no te conformes. Tienes que romper con toda esa forma de pensar. Y te dice, ¿cómo? Transforma por la renovación de tu entendimiento. Transforma tu entendimiento, renuévalo, de modo que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En eso nos tenemos que enfocar, conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios y a seguirla, entonces vamos a tener una vida buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren tener una vida buena, agradable y perfecta? Yo creo que todos. ¿Habrá alguien que diga, yo no quiero, yo estoy bien así? Pero ¿cuál es el secreto? Conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, para México, para ti y tu familia? Porque hay una voluntad de Dios para la humanidad, hay una voluntad de Dios para México, pero hay una voluntad de Dios para tu familia y para ti. ¿La conoces? Entonces Dios nunca nos va a decir, tienes que manejarte así. Lo que Él nos da son principios. Y hay que conocer sus principios para poder caminar en ellos y tomar las decisiones correctas, para que podamos vivir una vida buena, agradable y perfecta. A veces conocemos la voluntad de Dios, pero no la seguimos. Yo sé que la voluntad de Dios es que haga esto, pero es muy difícil. Yo sé que la voluntad de Dios es que no haga esto, pero es muy difícil. Entonces, primeramente conocer la voluntad y después llevarla a cabo. Porque a veces tenemos muy buenas teorías. ¿Cuántos no hemos agarrado una receta para hacer un rico pastel, pero por no seguirla queda mal? Una receta para preparar un rico platillo, pero como no tenía los ingredientes correctos, le puse otros y no quedó. Armar un mueble. ¿Qué tan difícil puede hablar un mueble si ya tienen instrucciones paso a paso? Pero ¿qué hacemos con ese instructivo? Se queda en la caja guardado, ¿verdad? Hasta que llega el punto en donde decimos, creo que quedó mal armado, tengo que sacar el instructivo, desarmarlo y volverlo a armar. ¿Les ha pasado o solo a mí?
Solo a mí, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender los principios. ¿Cuáles son los principios que Dios nos da? Primeramente tenemos que entender que ahora vivimos en el Espíritu. ¿Por qué ya no podemos vivir como vivíamos antes? ¿Y por qué tenemos que vivir de una forma diferente? Somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero antes de conocer a Cristo, ¿cómo estaba tu espíritu? Estaba muerto, separado de Dios. Pero una vez que conocimos a Cristo, ¿qué sucedió? Ese espíritu tomó vida. Ahora estamos con Cristo. Entonces nuestra forma de vivir ya no puede ser solo cuerpo y alma. Ahora tenemos que vivir en el espíritu. Algo debe de cambiar en nuestras vidas, porque ya no somos iguales a las personas que no conocen de Cristo, las cuales su espíritu está muerto. ¿Qué diferencia hay entre una persona sin Cristo con un espíritu muerto y una persona con Cristo con un espíritu vivo? Tiene que haber ciertas diferencias. Tiene que haber modos diferentes de comportarnos. Debe de haber diferentes formas de alimentarnos. Porque antes no nos preocupábamos por alimentar al espíritu, dado que estaba muerto. Cuando tenemos una mascota, nos preocupamos por alimentarla, ¿verdad? Se supone. Pero cuando esa mascota muere, ¿sigues comprando el alimento para la mascota? Ya no. ¿Y los que no tienen mascota compran alimento para la futura mascota que van a tener? No. No nos preocupamos. Así pasa con el espíritu. No nos preocupamos porque no necesita alimento. Pero ahora que está vivo nuestro espíritu, necesita alimento. Y ahora el alma ya no se sujeta al cuerpo, porque antes nuestra pasada forma de vivir era que todo el deseo de la carne lo hacíamos, todo lo que quería el cuerpo lo hacíamos. Pero ahora, ¿a quién se debe sujetar el cuerpo y el alma? Al espíritu. Ahora debemos de trabajar en nuestro ser para que estemos sujetos al espíritu y ya no demos frutos de la carne. No, carne, yo sé que tú querías hacer eso, pero esa es la forma pasada de vivir. Ahora vivimos en el espíritu. Tenemos que hacer lo que el espíritu nos dice y sujetar la carne y las emociones al espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y hace poco lo estudiamos, ¿verdad? En los grupos en casa. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué revelación tan grande tenemos aquí? Ahora, ¿quién vive en nosotros? Cristo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Tú puedes asegurar que Cristo vive en ti? ¿Tienes la certeza de que Cristo vive en ti? Sí, porque lo aceptaste un día en tu corazón. Entonces dice, y lo que ahora vivo en la carne, y ahora mi día a día, todo lo que estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo en la carne, ahora lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Debe de haber una diferencia entre vivir en la carne y vivir ahora en la fe del Hijo de Dios. Ya no es como me comportaba antes, ya no es mi carne, ahora es Cristo. Me comporto de una forma diferente porque Cristo vive en mí. Me sigue gustando, me sigue atrayendo el pecado porque sigue en mi carne ahí.
pero ahora la puedo sujetar. No yo, sino Cristo que vive en mí. Ahora me da esa fuerza para poder decir, ahora te vas a comportar de una forma diferente. Ahora le vas a dar la espalda al pecado, porque ahora yo vivo en ti. Porque ya no andamos por vista, andamos por fe. Y cuando entendemos esta revelación tan grande de que Cristo vive en mí y todos los días estoy consciente de ello, mi vida empieza a cambiar. Porque mis luchas ya no son mías. Ya no es en mis fuerzas que estoy luchando con el pecado. Ya no es en mis fuerzas. Lo vivo en Cristo, que lo hace por mí. Señor, yo no puedo perdonar a esta persona que me hizo daño, pero en ti sí puedo. Ya no puedo amar porque me han traicionado tanto, pero en ti sí puedo. Mira este pecado que no lo puedo dejar, pero en ti sí puedo, porque ahora tú vives en mí y yo estoy crucificado, mi carne está crucificada. Y cada día tengo que estar pensando de esta manera, renovando mi mente. Otro principio que nos da es que una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no vivimos, o ya no, más bien, ya no somos parte de este mundo. Ahora tenemos una nueva ciudadanía. He conocido casos de personas que tienen familiares en otros países y su ciudadanía es de allá y dicen, yo tengo derecho a pedirla porque mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo pertenecían allá, y tienen que hacer una serie de trámites para poder obtener esa ciudadanía. Y dependiendo del país te dicen, te tienes que ir a vivir cierto tiempo al país y aprender y hacer y deshacer para que te podamos otorgar la ciudadanía. ¿Han escuchado casos así? Yo creo que todos a lo mejor hemos escuchado. Lo mismo sucede con Dios. Nos da una nueva ciudadanía. Lo podemos ver aquí en Efesios capítulo 2. Versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no pertenecemos al mundo, ahora tenemos una nueva familia y tenemos una nueva ciudadanía. Por eso Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, más adelante en sus Biblias, casi al final, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12, nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí nos está diciendo otro principio. Nos dice, ahora ya no son del mundo, ahora son ciudadanos del reino, son parte de la familia de Dios, ahora son sus hijos. Y entonces nos dice, ahora ya no son extranjeros ni peregrinos, ahora que son hijos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tenemos batallas todos los días? Queremos hacer lo malo y estamos con esa batalla. Y nos dice, abstente, pelea, porque en una batalla se pelea.
No les voy a hablar de la pelea de ayer, pero en una pelea se supone que se pelea. ¿Acaso alguien ha visto una película de una batalla en donde nada más se queden viendo los unos contra los otros? No, ¿verdad? Hay batalla, hay guerra, hay muerte. Y aquí es lo que te está diciendo: abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una guerra espiritual. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Te dice en el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que no seamos estorbo para todos los gentiles. Dice, tú te tienes que comportar como un hijo de Dios, para que al final, cuando Cristo venga y te esté dando las coronas y los galardones, todos puedan ver que realmente eras un hijo de Dios o eres un hijo de Dios. Por lo tanto, nos está diciendo aquí el otro principio: todos lo que hacemos lo debemos de hacer para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar a Dios. Todo. Sí, eso que estás pensando, todo lo que hacemos. ¿Y qué es todo? ¿Habrá alguna excepción? Cuando dice todo, es desde tu levantar hasta tu acostar. ¿Cuántos de nosotros realmente lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por un nuevo día de vida? Y lo último que hacemos es agradecer por el día. Desde tu levantar hasta tu acostar, todo lo que hiciste en el día debe de glorificar a Dios. ¿Qué significa esto? Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer realmente de corazón, porque el Señor conoce nuestras intenciones. Dios sabe por qué haces las cosas. Tú no le puedes ocultar nada a Dios. Ahorita le decía a las personas, pónganse en pie los que participaron, y les daba las gracias. Y Dios sabe por qué lo hicieron, sabe con qué corazón lo hicieron. Si lo hicieron porque me obligaron, porque trabajo en niños y entonces tenía que poner un puesto. Si lo hice porque para que la gente vea que soy bien dador y que me gusta que vean cómo puedo dar y compartir. O lo hice realmente porque amo a los niños y quiero glorificar a Dios. Y dice, entonces habrá una recompensa. Estar pensando, renovando nuestra mente y pensando que todo lo que hago debe de glorificar a Dios, va a cambiar nuestra forma de vivir y vamos a encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que el equilibrio de ser un hijo de Dios es estar en la iglesia
todos los días, todo el tiempo, orar, leer todos los días, todo el tiempo, y estar en un cuarto de oración 24/7, y eso es glorificar a Dios. Y sí, si tú te dedicas a orar 24/7 en un cuarto, pues sí, vas a glorificar a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos vivir así? ¿De qué comeríamos? ¿Dónde viviríamos? Si tenemos hijos, ¿quién les paga la escuela? ¿Quién los educa? Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Todo lo que hagamos debe de glorificar a Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, en mis relaciones debo de glorificar a Dios. ¿Cómo trato a mi esposa todos los días? ¿Glorifico a Dios? ¿Cómo trato a mi esposo todos los días? ¿Lo glorifico a Dios? Por lo menos me levanto a despedirlo, a prepararle su desayuno, mandarle su lunch. A mi esposa le doy las gracias por levantarse a prepararme un desayuno, por mandarme un almuerzo, por cuidar a los hijos. ¿La tratas como vaso frágil? ¿Con tu manera de responder glorificas a Dios? ¿En esa relación de pareja glorifican a Dios? ¿En tu noviazgo glorifican a Dios en su noviazgo? Y se quedan viendo. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Glorificamos a Dios en la forma que los estamos educando? ¿En la forma que les hablamos? ¿O hijos glorifican a Dios como tratan a sus padres? ¿Les obedecen en todo? ¿Los honran? ¿Cómo trataste ayer a tus hijos? ¿Cómo trataste ayer a tus padres? No llegué a la casa, así que no los traté. ¿Dónde andabas ayer? ¿Glorificaste a Dios en donde andabas ayer? ¿A la hora de la comida glorificaste a Dios? ¿En esa fiesta donde fuiste glorificaste a Dios? En el trabajo y en la escuela, ¿cómo trato a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de trabajo? ¿Glorifico a Dios en el trato que les doy? ¿Glorifico a Dios en el trato que le doy a mi jefe o a mis subordinados? ¿Cómo glorifico a Dios con mis autoridades? Qué difícil es esta parte en nuestras vidas. Una de las cosas que yo me propuse en esta época de elecciones es poder ver los debates e informarme un poco de lo que están proponiendo. Y qué difícil es glorificar a Dios viendo el debate, sin murmurar, sin criticar. Y después las redes sociales tampoco ayudan mucho, ¿verdad? Porque no lleva ni 5 minutos el debate y ya redes sociales inundadas de memes de los candidatos. Y uno cae en el juego de burlarse, de criticar y hacer, pero ¿eso glorifica a Dios? Y entonces cuando empezamos a entender, renueva tu mente, dices, qué lejos estoy de llegar a lo que Dios quiere de mi vida. Pero es que estás viendo lo que estás diciendo, sí, pero tengo que aprender a refrenar mi lengua, porque eso glorifica a Dios.
a orar por ellos porque eso glorifica a Dios. A no estarme burlando porque son la autoridad. ¿Qué tal el camino para acá? ¿Cuántos semáforos nos pasamos? ¿Glorificamos a Dios en nuestra forma de manejar? El viernes, yo sé que varios venían para acá y el tráfico estuvo horrible y el árbol se cayó y el tráfico era horrible y ahí vamos ya de regreso porque no logramos llegar a la oración. ¿Glorificamos a Dios en el regreso o ya veníamos todos enojados? Dice, en todo momento glorifica a Dios. En todo momento. En el lugar que te encuentres. Tenemos que aprender a glorificar a Dios. Y entonces vamos a encontrar el equilibrio correcto, porque esto te va a dar una forma diferente de pensar las cosas. ¿El trabajo que haces glorifica a Dios? ¿Cómo lo estás desempeñando? Bueno, es que de las 8 horas llego y mi cafecito y la plática, 2 horas viendo las noticias, ya trabajé una, es mi hora de comer. Luego un sueñito porque comí mucho. Y bueno, ya trabajo mañana. ¿Eso glorificará a Dios? O la parte contraria. Llegué a las 4 de la mañana a la oficina y estuve trabajando y trabajando y trabajando hasta las 10 de la noche. ¿Eso glorifica a Dios? Y entonces nuestra mente tiene que ser renovada. Decirle, ¿cómo te glorifico en esta área de mi vida? ¿Cómo lo glorificamos en el metro, en el microbús? ¿Podremos glorificar a Dios ahí? Y no te estoy hablando solo de, sí, voy a evangelizar y voy a hablar cada vez que me suba al metro, voy a estar evangelizando. Sería lo ideal. Pero por lo menos no andes gritando, no te andes peleando. Ya con eso por lo menos ya glorificas a Dios un poco. Al ser hijos de Dios, al ser ciudadanos del reino, embajadores, acabamos de tener nuestra clase de somos linaje, real sacerdocio, nación santa. Estamos dando la imagen del reino. Así como mexicanos damos la imagen de México y en los diferentes países del mundo nos pintan de una manera porque han conocido mexicanos. ¿Y cómo pintan a México? ¿Cómo representamos a México? ¿No? Así sucede como ciudadanos del reino. Si le pidiéramos a la gente del mundo que nos dibujara nuestro país, la Nueva Jerusalén, ¿cómo la dibujaría? ¿Con basura o sin basura? Si tú eres el representante. ¿Gente trabajadora o no trabajadora? ¿Gente que ama o gente que no ama? ¿Gente que dice groserías o no dice groserías? ¿Cómo dibujarían la Nueva Jerusalén si tú fueras el representante? ¿O le pedimos a la inteligencia artificial que lo dibuje? Mira, estas son mis características. Dibuja mi ciudad. ¿Cómo quedaría? Renovemos nuestra forma de pensar. ¿Cómo te llevas con los vecinos? Ni sus nombres me sé. Solo sé que vive una familia, allá quién sabe, porque entra y sale gente, y de este lado creo que otra familia. Ah, y un perro, porque siempre está ladrando. ¿Esa será la forma de glorificar a Dios con nuestros vecinos? Todo lo que hagamos que glorifique
a Dios. Por eso ser una familia conforme al corazón de Dios es un desafío, porque lleva deberes y principios. Pero la recompensa es grande, porque vamos a vivir primeramente en este mundo en plenitud, pero después pasaremos una eternidad con Él. ¿Cuántas veces has intentado alcanzar la plenitud como el mundo dice? Y al llegar te das cuenta que falta. ¿Por qué no ahora lo intentas renovando tu mente y glorificando a Dios en todo? Y te darás cuenta que ahí está la plenitud. Pero es difícil alcanzarla. Si no, todos viviríamos plenos. Pero llegar a esto es difícil, porque el camino es angosto y estrecha la puerta, porque es vivir en Cristo. No es solo creer en Cristo, es vivir en Cristo, haciendo lo que Él nos mandó hacer. Y para eso necesitamos estudiar la palabra y aprender todos los principios que nos dejó. Y eso es un desafío. ¿Cuántos de aquí han leído la Biblia completa? Una vez por lo menos. Levanta tu mano, voltean a ver cuántas manos. Y en una vuelta no nos la aprendimos, ¿verdad? Apenas si la entendimos la primera vez. Pero conforme la vamos estudiando, la vamos aprendiendo y vamos adquiriendo nuevos principios a seguir. Por eso Jesús decía, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Primero tienes que ver, te tienen que abrir los ojos. ¿Y quién nos va a abrir los ojos? El Espíritu Santo, para que nos dé revelación. Y entonces podamos empezar a caminar y hacer las obras. Yo creo que aquí vemos personas que queremos esto, que queremos nuestras familias consagradas a Dios, vivir en plenitud. ¿Por qué estaré peleado con mi esposa? ¿Por qué estaré peleado con mis hijos? ¿Por qué estaré peleado con mis vecinos? ¿Por qué me irá tan mal en el trabajo? Si invertimos la pregunta y la hacemos de otra forma y te preguntara, ¿glorificas a Dios cómo tratas a tu esposa? ¿Glorificas a Dios cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo estás en el trabajo? Te aseguro que tu respuesta es no, si no estás en plenitud. Porque cuando glorificamos a Dios en cada área de nuestras vidas, empieza una plenitud. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres tener una vida buena, agradable y perfecta? Glorifica a Dios en todo. Te lo vuelvo a repetir. ¿Quieres tener una vida buena, agradable y perfecta? Glorifica a Dios en todo. En todo. Aquí en la iglesia, ¿cómo nos tratamos? ¿O nos damos la vuelta? Bueno, ahí le hablo porque pues es mi hermano en Cristo. Hola. Glorifica a Dios como tratas a tus hermanos. En todo. Vamos a orar. Bendito Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú has hablado al corazón de mis hermanos. Y primeramente venimos a pedirte perdón
si no hemos sido un buen ejemplo para todo el mundo de qué es ser ciudadano del reino, de qué es ser hijo tuyo? Perdónanos. Pero Espíritu Santo, hoy queremos pedirte que nos ayudes a poder glorificar a Dios en todas las áreas de mi vida. Queremos llevar nuestra carne a la cruz. Y creer que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ayúdame a glorificarte en todo, en todas las áreas de mi vida. Queremos vivir en plenitud, teniendo una vida buena, agradable y perfecta. Muéstranos tu voluntad y ayúdanos a poder cumplirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, los amo.